Bienvenidos todos. Los saludo a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a través de la Secretaría de Cultura. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias en tertulia. Es un honor, en esta ocasión, contar con la presencia de Mauricio Carrera, escritor, académico, periodista cultural, que ha recibido múltiples premios por su extensa obra. Los invitamos a visitar el universo de obras y autores que han hecho del género policíaco un mundo de imaginación, suspenso y realidad a través de la ficción literaria. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenido querido Mauricio Carrera, que disfruten la conversación. Están ustedes bienvenidos a esta charla que tiene que ver con un tema que nos interesa en la actualidad. Me refiero al relato policíaco mexicano. ¿Por qué nos interesa en la actualidad? Porque, incide precisamente en eso que estamos nosotros viviendo en términos de inseguridad y de impunidad. ¿Por qué? Porque el relato policíaco clásico precisamente lo que hace es contar historias que tienen que ver con esto, el famoso detective que descubre crímenes. Vamos a hablar un poco de los antecedentes del relato policíaco. Hablemos del relato llamado policíaco clásico. Este se inicia con Edgar Allan Poe, con su libro Los crímenes de la Rue Morgue, escrito a finales del siglo XIX. Es el libro seminal de este género. ¿Por qué? Porque ahí se instauran algunas de sus reglas. Pensemos, en primer término, si ustedes conocen la historia, son varios asesinatos y muchos de ellos ocurren en circunstancias curiosas, en la famosa situación del cuarto cerrado. ¿Cómo es posible que se cometa un crimen en una habitación que está cerrada por dentro? ¿Cómo salió el asesino? En este caso, por supuesto, Edgar Allan Poe recurre a un orangután, como dicen algunos, a un gorila, como aseguran otros, para poder salir de ese espacio que está muy alto donde se ocurren los crímenes. Pero hay otro elemento también, aparte del misterio del cuarto cerrado del que hablaba, la aparición del detective. En ese caso, Arsenio Dupin, que es el detective que crea Edgar Allan Poe. Y a esto viene a sumarse pues un elemento que también es esencial, la existencia de un crimen y la necesidad de investigarlo. Hay que decir que la novela policíaca ha tenido siempre muchos detractores. Desde sus inicios se le ha considerado un tipo de género pues nada más de escape, nada más para divertirse, nada más para entretenerse y hasta ahí. En muchos casos es cierto, pero como veremos más adelante, hay, la verdad, relatos policíacos muy interesantes y sobre todo de alta literatura. Pues bien, como decía, Edgar Allan Poe es el responsable de haber fundado este género que en la actualidad tiene muchos seguidores. Y vamos a seguir viendo estos elementos que inaugura Edgar Allan Poe en muchos otros escritores que luego siguieron sus pasos. Pensemos en escritores como Agatha Christie, como Georges Simenon, como Arthur Conan Doyle, que escriben sus relatos precisamente con estas bases. Pensemos en Agatha Christie, una estupenda narradora, muy prolífica. Ella, autora de muchísimos libros del género, y un personaje como Arthur Conan Doyle que nos da Sherlock Holmes y su fiel acompañante, el Dr. Watson. Ahí nosotros podemos ver tanto en los personajes creados por Agatha Christie, su detective Hercule Poirot, en Sherlock Holmes y otros detectives, algo que también es relevante para lo que son los inicios de la novela policíaca clásica. Hay que entender ese término, novela policíaca clásica. Y este elemento es que se trata de novelas donde el ingenio del detective es el que triunfa sobre las fuerzas del mal o sobre los delincuentes, sobre los criminales. Tenemos así el caso de Sherlock Holmes, que es el más específico al respecto, donde gracias a su gran poder de inteligencia, a su mente lógica, deductiva, es capaz de descubrir quiénes son los asesinos que están detrás de determinado
crimen, llámese un asesinato, llámese el robo de alguna joya o de alguna posesión importante. Entonces, tenemos otro elemento más, que es esta noción reflexiva, deductiva, de inteligencia que tiene el detective. Es gracias a su inteligencia que puede descubrir los crímenes, y en esto le gana, por supuesto, a la policía, que siempre en muchos relatos se ve muy torpe, hace elucubraciones bastante simples, pero es necesaria la llegada de este detective para que pueda lograrse el efecto deseado de resolver el crimen. Tenemos otro elemento más. Se ha llamado, en términos, digamos, marxistas, a la novela policíaca clásica como una novela de defensa de la propiedad privada. ¿Por qué se asegura esto? Porque, en efecto, la mayor parte de los crímenes a resolver, si ustedes se dan cuenta, casi todos ellos tienen que ver con personajes, los criminales, que pertenecen la mayoría a clases bajas, a clases marginales. Tenemos ahí el famoso axioma de el culpable es el mayordomo. En muchos de esos relatos, casi siempre los sospechosos, en primer término, son precisamente los que tienen que ver con la servidumbre de las casas donde se cometen los crímenes. Y notamos esta noción de clase en estas novelas, donde en efecto están los muy adinerados, los nobles, los ricos, los que tienen dinero, los que tienen algo que es posible robar, y los que quieren robar eso. En este caso, las clases marginales, los pobres. Entonces, como ustedes ven, hay una noción bastante clasista en este tipo de relato policíaco clásico. Pues bien, a este tipo de relato policíaco clásico se le opuso por ahí de la década de los 30 del siglo XX, lo que viene a denominarse como la novela negra o en sus inicios el hard-boiled. ¿Qué significa hard-boiled? Es un término en inglés que es duro de cocer. Son personajes que aparecen a lo largo de novelas policíacas que ya no son los detectives que van a resolver todo a través de su inteligencia, sino que son detectives que ahora no solamente van a recurrir a su inteligencia, sino también a lo que son los golpes. Tienen que mostrarse duros ante una situación que también es dura, que está allá afuera y donde hay que descubrir los crímenes y quiénes son los culpables a través precisamente de cierta dureza del alma, del corazón y de los puños. Los exponentes de este tipo de novela, quizá los más grandes, son Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Raymond Chandler, que se dedicó durante mucho tiempo también a teorizar acerca del hardball y la novela policíaca en general, argumentaba que había que sacar a la novela policíaca clásica del jarrón chino donde se encontraba. Con esto creaba una metáfora donde decía que el relato policíaco clásico era muy preciosista, era como un objeto precioso, nada más de simple decoración, y había que sacarlo ahí. ¿Y cómo había que sacarlo? Pues sacar ese jarrón chino y romperlo en la cabeza de los criminales. Y eso es precisamente lo que hacen estos autores, junto con otros como Chester Himes, como Ellery Queen, como el creador de Mike Hammer también, muchos otros autores que renovaron el género hasta niveles, la verdad, muy populares por un lado, pero también de literatura mucho más elevada. Yo considero que Raymond Chandler es un enorme, enorme escritor, lo mismo que Dashiell Hammett. Ellos nos dieron obras como El largo adiós, en el caso de Raymond Chandler, y en el caso de Dashiell Hammett, tenemos, por ejemplo, el halcón maltés o La maldición de los Daín o Cosecha roja. Todos ellos tienen también un detective que se encarga de descubrir los casos. En el caso de Raymond Chandler es Marlowe, y en el caso de Dashiell Hammett, tenemos también un personaje súper interesante que se encarga, como yo decía, de abrirse a golpes la vida, los casos, los crímenes. ¿Qué sucede con este tipo de novelas? ¿Por qué sucede esto? Porque anteriormente, en el relato policíaco clásico,
había una confianza total hacia las instituciones policíacas. Pero esto en Estados Unidos, cuando surge el hardball, ya no sucede. Los autores se dan cuenta que la policía puede ser corrupta en muchos casos, que los empresarios u hombres adinerados no son únicamente los que son objetos del robo, del asesinato, sino que ellos también pueden ordenar robos o asesinatos con tal de seguir manteniendo su riqueza. Y así vemos que la delincuencia empieza a ser precisamente delincuencia organizada, empieza a tener contubernios tanto con la policía como con la clase acomodada y los ladrones comunes y corrientes. De esto se empieza a dar cuenta precisamente estos autores y lo que hacen es mostrar en sus obras ese grado de corrupción que hay en la sociedad norteamericana. Ahora, una de las cuestiones interesantes que tiene esto es que estos autores, si bien inciden en esta noción corrompida, corrupta, que hay en la sociedad norteamericana, de todas maneras siguen teniendo confianza en la ley. Es decir, hay lugares donde la policía ha sido corrompida, hay lugares donde los empresarios no se tientan el corazón para poder matar o robar con tal de seguir manteniendo sus intereses económicos. Pero esta confianza persiste en general en todo Estados Unidos de que las cosas van a funcionar bien. Es decir, hay una total confianza hacia su sistema de justicia. El término de literatura negra es un término que se le dio básicamente cuando estos autores empezaron a ser publicados en Francia en una colección que se llamó precisamente Serie Noir. Por cierto, en Francia, otra manera de llamar a lo policíaco es la polar, es decir, la literature policier, es la literatura polar, haciendo referencia a la literatura policíaca. Pues bien, tenemos en México también este tipo de antecedentes en cuanto a nuestro relato policíaco. En México también contamos con ejemplos de relato policíaco clásico. Por ejemplo, uno de los grandes iniciadores es Antonio Elú. Él creó un personaje curioso que al mismo tiempo es ladrón y al mismo tiempo es investigador. De hecho, este personaje que lleva por nombre Máximo Roldán, que si ustedes ven se trata de un anagrama del nombre Roldán, que es ladrón, si ustedes cambian ahí las letras. Y así es este Máximo Roldán, es un ladrón y también un detective. En el primero de sus casos, precisamente, se ve en la tentación de robar dinero y también al mismo tiempo de cometer un asesinato, y lo hace. Ese es el primero de sus casos. Posteriormente también tendrá estos visos de inteligencia, de malicia mental para poder resolver casos, pero siempre se lleva por ahí algo de pertenencias de las casas, de los lugares donde él investiga. Ese es Máximo Roldán, que por cierto fue muy alabado nada más y nada menos que por Javier Villaurrutia, quien dijo que en caso de escribir una novela, esa sería una novela policíaca. Claro, él lo decía porque la novela policíaca, por el tipo de género que es, tiene lectores pues de sobra, tiene muchos lectores y eso le hubiera gustado a Javier Villaurrutia. Lo dice en el prólogo precisamente a las obras reunidas de Antonio Elú que tienen que ver con los relatos policíacos. Otro gran exponente, lo que es el relato policíaco clásico, hay que decirlo, es María Elvira Bermúdez. María Elvira Bermúdez. Es una autora muy interesante porque tiene dos grandes personajes que no son detectives en realidad, sino que uno de ellos es un periodista y la otra una ama de casa que sigue a su esposo en algunas pues trabajos que él hace y de ahí salen algunas de sus aventuras para investigar crímenes. El primero, el periodista, es un periodista de nombre Sosaya y él se encarga también de investigar crímenes desde su labor de periodista. Es una especie de detective aficionado que le encanta que pues vayan con él y que le digan algún caso. Si se interesa, pues con gusto trata de resolverlo y por supuesto siempre lo hace.
pero se da ese lujo de escoger sus casos. Y tiene también, yo decía, a esta esposa, que es de un diputado del norte del país, de nombre Elena. Y Elena también se encarga de poder resolver los casos. Por ejemplo, hay un famoso caso donde llegan ella y su esposo a van camino hacia Ciudad Juárez, se les descompone el carro, hay una tormenta de nieve y tienen que llegar a una casa de aspecto gótico. Aquí me gustaría apuntar que uno de los antecedentes básicos de lo que es el relato policíaco son las novelas, por un lado, del oeste, digamos, con autores clásicos como Karl May o como Estefanía, y también los autores de novelas y relatos góticos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el relato gótico tenía que ver con esta noción de lo sobrenatural, de lo que podría acontecer por parte de ultratumba y resolver si eso era cierto o no. Y en la literatura gótica tenemos estos ejemplos de largos pasillos oscuros donde hay cuadros que parece que nos observan, y esto ocurre precisamente en uno de los relatos donde Elena, la protagonista de María Elvira Bermúdez, tiene que sacar a relucir su inteligencia para poder esclarecer un crimen que ocurre en esa casa, que en efecto es como una casa por completo gótica, es como un castillo medieval en el norte del país donde ha ocurrido un crimen. Esos son dos grandes exponentes del relato policíaco mexicano. Se los recomiendo, por supuesto, para leer. Pero pues también tenían esta noción que ya hemos hablado de pues abordar estos casos donde el relato policíaco era básicamente debido a la inteligencia de sus detectives, de los que investigaban los crímenes. Pero a partir de 1969 empieza a darse lo que yo denomino el neopolicial mexicano. De hecho, aprovecho ahora para recomendarles este libro, que es el libro más reciente que tiene que ver con este tipo de nociones policíacas y literatura. Es el neopolicial mexicano, ganó el premio Alfonso Reyes, que convoca el Consejo Nacional de las Artes de Nuevo León. Lo ganó pues ya hace algunos años, 4 o 5 años atrás, pero es uno de los estudios más recientes acerca de lo que es el neopolicial mexicano. ¿A qué nos referimos con el neopolicial mexicano? Es cuando el relato policíaco se aleja de lo clásico y empieza entonces a abordar los mismos elementos que tiene el hardboiled norteamericano. Y en 1969 se publica una de las grandes novelas, no solamente de la literatura policíaca, sino yo diría también de la literatura mexicana en general. Se trata de El complot mongol, de Rafael Bernal. Rafael Bernal es un autor curioso, de biografía también así muy interesante, sinarquista, amante del mar, escribió incluso una enciclopedia ya al final de su vida, que no logró terminar, pero una enciclopedia muy acuciosa, muy extensa, acerca del mar, sus costas, sus elementos, sus barcos. Le encantaban las historias de piratas. En 1969, decía, publica El complot mongol, que es una excelente novela y es la que abre todo lo que vendría posteriormente a ser el relato policíaco mexicano. ¿En qué consiste el complot mongol? Pensemos en primer término que también existe un detective de nombre Filiberto García, pero Filiberto García es un detective que le encargan descubrir quién está detrás de un posible complot para asesinar al presidente de Estados Unidos que viene de visita a México. Y hay una serie de conexiones que lo llevan a concluir que posiblemente ese complot se está originando en lo que es el barrio chino de la Ciudad de México, en la calle y el callejón de Dolores, donde él tiene amistades y donde también tendrá el amor de Yolanda, a quien él le dice siempre pinche China. Esto de pinche China es muy característico de Filiberto García, el personaje de esta novela. Es un personaje duro, es un personaje mal hablado, no todo el tiempo, simplemente lo suficiente como para que sepamos cómo piensa, cómo actúa, cómo reflexiona, cómo habla. Y es un personaje duro que
es simple y sencillamente un matón. Los gobiernos en turno lo contratan más que por ser un excelente policía, pues por saber matar. Pero es al mismo tiempo un hombre de buen corazón que termina enamorándose de Yolanda, esta china que mencionaba. Es una obra muy completa, muy compleja también, de una lectura súper sencilla, súper agradable, se lee muy fácilmente y curiosamente no pierde actualidad. Fue publicada en 1969 y podemos nosotros encontrar mucha riqueza literaria, mucha riqueza en cuanto al tema que nos proporciona. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la impunidad, la corrupción gubernamental, la corrupción policíaca. Todo esto englobado, decía, en este complot que tiene que ver con los posibles chinos que están tratando de asesinar al presidente de Estados Unidos, y por ahí también se maneja la posibilidad de poder asesinar al presidente de México. Léanla, les recomiendo mucho El complot mongol. Ha habido por ahí 2 películas que han tratado de hacerle honor y se han quedado, yo creo que un poco cortas en relación al inmenso material literario que contiene esta novela. Pero ahí tenemos estos elementos, hay la dureza del detective, está la poca noción de justicia que empieza a haber en nuestro país con respecto a muchísimos temas y, por supuesto, la corrupción a nivel policíaca, la corrupción a nivel gubernamental. Y de todo esto, Filiberto García, que es este matón a sueldo, que es un sicario y sin embargo tiene buen corazón y tiene también una noción mucho mayor de justicia que la que tienen muchos personajes de la política y pues entre los militares también. Es un personaje que actúa haciendo justicia, porque la justicia para él hay que hacerla por propia mano, porque la policía no tiene la posibilidad de buscar a los verdaderos culpables. Y esta premisa es precisamente lo que da al neopolicial mexicano una de sus grandes características. En México, como es bien sabido, tenemos desconfianza hacia lo que son las instituciones policíacas. Por ahí alguien decía, vemos un policía y preferimos cruzar la calle para no encontrarlo. Por supuesto, son generalizaciones, por supuesto, no es así en todos los casos, pero sí hay una desconfianza a muchos niveles en torno a la eficacia de la labor policíaca en nuestro país. Y esto ha incidido precisamente en muchos autores recientes que a partir del complot mongol empiezan a escribir. Uno de ellos, quizá el más importante en términos de ser el pionero de este neopolicial mexicano, después de Rafael Bernal, es Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio Taibo II publica en 1977 una novela que se llama Días de Combate. Ahí aparece por primera vez un detective de nombre Héctor Velascoarán Shane. Es un detective muy interesante que también empieza a investigar diversos crímenes que pues efectúa ahí un empresario importante, desconocido en primer término en la novela, pero la novela le da la oportunidad a Paco Ignacio Taibo II para hacer reflexiones en torno a la sociedad mexicana en general, sus injusticias, la pobreza existente, los medios de comunicación. Paco Ignacio Taibo II será, decía, el gran exponente de esta novela, tiene en su haber muchísimas otras novelas más en torno al género, donde también aparece otro personaje, detective, un detective aficionado que se llama José Fierro, y donde también tiene cosa interesante, atractiva, una detective femenina, Olga Lavanderos. Después, para mencionar rápidamente algunos de los grandes exponentes, tendríamos a Elmer Mendoza, este escritor nacido en Culiacán, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de muchas novelas muy, muy interesantes y también de un personaje singular que es el zurdo Mendieta. ¿Cómo podemos nosotros considerar la obra de Elmer Mendoza? Por un lado, sí es una indagación en torno a la impunidad, a la corrupción, a la falta de justicia que existe en las instituciones que la imparten en México.
pero también le interesa mucho lo que es el lenguaje. A lo largo de sus obras podemos ver un gusto enorme por ese lenguaje, por un lado del norte, un lenguaje que luego se le ha dado en llamar el narcolenguaje, que en realidad tiene que ver con pues la usanza, el habla norteña, tal y como Rafael Bernal lo hizo también en el complot mongol, a la hora de poder establecer una serie de coloquialismos, entre ellos decía yo el de las groserías. Él inaugura esta noción de que el lenguaje no tiene por qué ser este lenguaje académico, tradicional, sino que el lenguaje, y más en las novelas policíacas, puede ser un lenguaje que incida como un reflejo de lo que es la realidad de nuestro país. Y eso hace Elmer Mendoza. Pensemos en novelas como Efecto Tequila, El amante de Janis Joplin. Es un autor, la verdad, muy, muy distinguido. Y ya casi vamos a terminar, pero se nos está agotando el tiempo, pero déjenme hablarles rápidamente de algunos autores que me gustaría a mí que pudieran, pues quizá abordar, leer. Son autores muy interesantes. Entre ellos, un autor que no se dedica de manera exclusiva a la novela policíaca, nada más tiene por ahí un libro entre una obra sobre todo cuentística muy vasta y de mucha calidad. Él es Eduardo Antonio Parra. Él escribió una novela que se llama Nostalgia de la Sombra, cuya primera frase es nada como matar a un hombre. Y es el caso de un personaje que tiene que sufrir un asalto, están a punto de golpearlo, de matarlo, y él, defendiendo su vida, mata al ladrón que lo quería asaltar. Y a partir de eso sucede la historia donde se invierten los papeles. Tenemos también el caso de Bernardo Fernández, un excelente escritor, muy ágil, muy entretenido, que tiene novelas como Cuello Blanco o Hielo Negro, donde sus personajes también son femeninos en un universo de policías también corruptos, fuertes, que se lían a golpes. Él tiene el detective femenina muy interesante, Mijangos, que pues me encanta, la verdad es un personaje muy bonito, es una mujer gorda, gordibuena, diría ella, que tiene que luchar en contra también de otra mujer que es una líder del crimen en el país. Bev, como también es conocido Bernardo Fernández, es un escritor que hay que seguir, igual que a Hilario Peña, es otro escritor también del norte de Tijuana, que tiene una obra muy, muy, pero muy singular. También está Carlos Ramos Padilla, que es un personaje, él mismo es un personaje, pero al mismo tiempo tiene obras también muy complejas, entre ellas una donde se da a conocer otro posible fin de Pedro Infante en una novela que se llama Amorcito Corazón. Por supuesto, también podríamos mencionar al autor que es el más traducido de nuestra literatura mexicana en general. Él es F.G. Hagenbeck, un escritor también de mucha garra, de mucha fuerza, de mucho estilo, que tiene un detective de nombre Sonny Pascal. Es un personaje beatnik que él ubica en los años 60, 70 en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, en una novela de nombre Efecto Tequila, tiene que, por un lado, proteger a Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán, mientras él está viviendo en Acapulco, en los momentos en que se lleva a cabo el famoso Festival Internacional de Cine que se llevaba a cabo en el Fuerte de San Diego, en Acapulco. Lo tiene que proteger y luego también descubrir quién es aquel que está tratando de asesinar al famoso Tarzán. Hagenbeck es un autor muy, muy interesante, también muy entretenida su obra. Él, podemos decir que sigue las recetas del relato del neopolicial mexicano a la perfección. Es otro autor a considerar. Hay muchos autores que han surgido en esta nueva camada. Rápidamente podemos mencionar a Iván Farías, a Fernando Rivera, oriundo de Pachuca, Hidalgo. Y entre las mujeres, a Nilsa Martínez, también ella y muy buena narradora que vive en Mexicali, ahora estudia en Los Ángeles y desde allí hace su obra policíaca, de índole policíaca. También tenemos
otra mujer que es Cristina Rivera Garza, esta enorme escritora mexicana, ella, con libros muy interesantes como Lo Anterior o Nadie me verá llorar, La Cresta de León, que tiene una novela policíaca muy interesante que se llama La muerte me da. Es una novela que sí tiene muchos elementos propios de los departamentos de estudios de género de Estados Unidos, pero interesante en su manera de abordar lo que es el relato policíaco. En esta novela, La muerte me da, Cristina Rivera Garza empieza a descubrir su detective, quién está detrás del asesinato de muchos hombres que aparecen castrados. Por supuesto, esto le permite a Cristina Rivera Garza ahondar en uno de sus temas fundamentales, que es esta noción de frontera entre hombre y mujer, que es lo que consiste en ser hombre y mujer. Y pues también ahí la pregunta, ¿un hombre castrado, aunque sea un cadáver, es ya una mujer por no tener sus órganos genitales? En fin, son de las preguntas que nos obliga a hacer Cristina Rivera Garza en esta novela, donde se va descubriendo que la propia asesina es una mujer de nombre Cristina Rivera Garza. Por supuesto, muy al estilo de esta escritora. Pues yo quisiera dejar aquí esta charla y dejarla pues como un aperitivo para ustedes, para que puedan interesarse y leer, por supuesto, más de esta buena literatura mexicana. Insisto, en un momento de nuestra historia donde la corrupción, donde la impunidad, donde la delincuencia organizada tiene mucha presencia en nuestras vidas, la novela policíaca mexicana se hace justicia, digamos, por propia mano, por mano literaria, para poder dilucidar aquellos crímenes que nos asuelan, nos dan guerra, nos dan lata, nos lastiman, nos matan a personas queridas. A través de este tipo de narraciones entramos a un México donde pues hay una esperanza de que alguien por ahí, un detective, la literatura, estos autores, nos ayuden a contribuir a un México mejor, a un México donde se borre la impunidad, donde se borre la corrupción y donde tantos y tantos crímenes, donde tantas y tantas desapariciones se esclarezcan. Es una literatura, digamos, de altibajos, a ratos con libros bastante pobres en términos literarios, pero en otros momentos de una muy alta calidad literaria. Olvidé mencionar por ahí a un autor que ha sido muy olvidado y que es importante, que es Gonzalo Martré, donde también tiene él una enorme importancia en este tipo de literatura. Dejé de lado a muchos otros escritores que ahora olvido momentáneamente, por supuesto, pero que quede ahí esta reflexión y que quede esta invitación para leer al neopolicial mexicano, el relato policíaco que ha dado la literatura de nuestro país. Muchas gracias, yo soy Mauricio Carrera.